La inmigración ha transformado la sociedad y las políticas suecas en las últimas 2 décadas. La magnitud del cambio demográfico ha tenido consecuencias sociales y políticas que no anticiparon los gobernantes y comentaristas que propugnaban controles relajados. Hoy en día, 1 de cada 5 suecos nació en el extranjero, o sea 2 millones de personas de una población de unos 10 millones. Y si contamos a los que tienen al menos uno de los padres nacidos en el extranjero, eso representa 1/3 de todos los suecos. Las cifras aumentan aún más en las grandes ciudades y entre las personas en edad fértil. La historia reciente de inmigración en Suecia comienza en 1975. El Parlamento sueco, de forma unánime, liderado por el gobierno socialdemócrata de Olof Palme, votó a favor de una nueva política de inmigrantes y minorías que rechazaba la política anterior de asimilación y homogeneidad etnocultural, en favor de un multiculturalismo patrocinado por el Estado. ¿De dónde sacó esta idea Olof Palme? Él era amigo del científico social polaco David Schwartz, que abogaba en sus escritos los beneficios del multiculturalismo en Suecia, como en su libro Suecia, un país de inmigrantes, como yo lo veo, publicado en 1979. Schwartz fue apodado luego el padre del multiculturalismo sueco. En 1970, la proporción de inmigrantes en la población era inferior al 7%. La demanda de mano de obra dentro de la industria de producción disminuyó y muchos finlandeses que se habían mudado a Suecia a finales de los años 60 comenzaron a regresar a su país. El periodo comprendido entre 1970 y 1985 puede verse como un periodo de transición de una inmigración basada en el trabajo a una basada en los refugiados, especialmente de la antigua Yugoslavia, debido a las guerras yugoslavas de los años 90, pero también de países de Oriente Medio y América Latina. A partir de 2008, se produjo un cambio a largo plazo en los países de origen, con una mayor proporción de inmigrantes con bajo nivel educativo, procedentes de países no europeos. El modelo migratorio presentó en su momento a los socialdemócratas la oportunidad de moldear Suecia a través de un socialismo reformista, que depositara una fe total en una sociedad racionalmente ordenada, capaz de aprovechar las fuerzas del mercado. Consideraban que la igualdad y el bienestar eran inversiones en materiales para las personas, que, a su vez, debería beneficiar la productividad. La ética del trabajo protestante impregnó el modelo social y, sin duda, ayudó a forjar un alto grado de confianza en el Estado. En la década de 1970, Suecia era uno de los países más ricos e igualitarios del mundo. Como resultado, fue ampliamente considerado como un país modelo que había desarrollado una economía mixta a través de una fuerte acción regulatoria estatal, el feliz término medio entre el socialismo de Europa del Este y el libre mercado occidental. Sin embargo, la Suecia de 2024 difiere en muchos aspectos de la de 1970. La desigualdad económica ha aumentado de forma exagerada, aunque sigue siendo baja en comparación con otros países. Aunque la brecha salarial sigue siendo relativamente pequeña en Suecia, las desigualdades se han ampliado significativamente debido a la creciente concentración de la riqueza y el aumento de los precios de las propiedades, consecuencias del aumento de la población y la desregularización del mercado inmobiliario. La desigualdad es más evidente en la segregación étnica, que ha resultado de la elevada y rápida acogida de refugiados. En la mayoría de las ciudades suecas, barrios enteros están ahora habitados de manera desproporcionada por inmigrantes y sus hijos. Muchas escuelas han tenido dificultades para adaptarse a la falta de alumnos cuya lengua materna sea el sueco. Para países como Francia o Gran Bretaña, esto no es nada nuevo, pero para Suecia es un cambio muy repentino. Las consecuencias sociales de este cambio demográfico son considerables. No solo ha aumentado de manera evidente la desigualdad, sino que Suecia está experimentando una explosión del crimen debido a la guerra de pandillas y el crimen organizado en que los inmigrantes están abrumadoramente involucrados. El país tiene ahora la tasa más alta de violencia armada en Europa. Las tensiones también se reflejan en la aparición de zonas segregadas, donde los hijos de inmigrantes nacidos en Suecia se consideran ciudadanos de segunda clase y con demasiada frecuencia desarrollan una contraidentidad. En 2022, más de 60 personas fallecieron en violencia armada y hubo 88 atentados con bombas. 2023 fue aún peor. El récord de número de atentados con bombas se batió en la primera mitad del año y solo en el mes de septiembre, 11 personas fallecieron en tiroteos relacionados con pandillas. Todo ello en un país de apenas 10,5 millones de habitantes. Las pandillas se van haciendo cada vez más grandes y tienen distintos funcionamientos entre mafias recaudadoras de dinero, ladrones y hasta narcotráfico.
Las bandas reclutan a jóvenes sicarios, a menudo menores de 18, para atacar a sus rivales y enemigos. Como resultado, Suecia se diferencia del resto de Europa en que su tasa de fallecimientos a causa de acción violenta ha aumentado constantemente durante los últimos 15 años. Peor aún, la violencia afecta cada vez más a terceros inocentes. A veces, estas víctimas son familiares de delincuentes y a veces son solo peatones. En los últimos meses le han quitado la vida a personas simplemente porque compraron una casa donde solía vivir un gángster o porque se parecían a un objetivo. Los jóvenes sicarios no siempre tienen la dirección correcta ni la información suficiente para reconocer adecuadamente a la víctima. Es más, la violencia se está extendiendo desde las zonas más pobres a los barrios de clase media, a medida que los jefes de las pandillas ascienden en la escala de viviendas. Los suecos están profundamente conmocionados por semejante violencia. Detrás de escena, el crecimiento del crimen organizado no solo está vinculado a las pandillas juveniles y los canales de distribución de drogas, sino también al fraude de asistencia social y a negocios turbios. La narcotiranía que vive Suecia da vía libre al crimen. Los criminales rara vez son perseguidos. A lo sumo, servicios sociales va a buscarlos a la casa, a preguntarles si necesitan ayuda. Sí, a los criminales. Se estima que en Suecia operan unos 40 clanes criminales de base familiar. Estos clanes están aumentando su influencia en las llamadas áreas vulnerables de Suecia, barrios desfavorecidos que están cada vez más segregados. La policía estima que hay 12.000 personas activas en estos grupos organizados. Las bandas criminales siguen utilizando explosivos para intimidar a las bandas rivales, así como para extorsionar a las empresas. En 2020 se registraron 107 detonaciones, además de 89 intentos de explosión, frente a 133 detonaciones y 82 intentos de explosión en 2019. E intentar hacer resistencia no está sirviendo mucho. Sucedió en 2023 en el municipio de Botkyrka que la presidenta de la Junta Municipal estaba persiguiendo a los criminales y poniendo controles coherentes. Para parar con esto, los criminales, que apenas hablaban sueco, se unieron al partido, los socialdemócratas, y votaron para echarla. Fue en esa misma ciudad en agosto de 2020 donde una niña de 12 años falleció tras quedar atrapada en el fuego cruzado de un tiroteo entre bandas. Mientras que 2 adolescentes fueron torturados, abusados físicamente y enterrados vivos en un cementerio de Solna, también en las afueras de Estocolmo, en el llamado crimen de humillación. Los incidentes recibieron amplia atención pública e incitaron llamados a una respuesta gubernamental, de la cual mucho no se hizo. La policía ha identificado 60 zonas vulnerables en Suecia, caracterizadas por estar habitadas solo por migrantes. De las 60 zonas, 22 han sido clasificadas como de alto riesgo, llamadas zonas prohibidas o no-go zones, donde la policía se ve incapaz de llevar a cabo operaciones debido a los altos niveles de violencia y una renuencia general a cooperar en las investigaciones. La mayoría de estas áreas están ubicadas en los suburbios de las principales ciudades. El uso de granadas como táctica extorsiva aumenta aún más el riesgo para los peatones, ya que pueden dejarse granadas sin detonar en espacios públicos. Esto quedó ilustrado por el fallecimiento en 2018 de un hombre de 60 años en Estocolmo, después de recoger una granada en una estación de subterráneo, confundiéndola con un juguete. Además de los delitos violentos, la presencia de organizaciones criminales aumenta la probabilidad de delitos menores, como carteristas y robos de viviendas, tanto en zonas vulnerables como en los centros urbanos. En 2020 se denunciaron 81.000 robos en viviendas. Pero ¿por qué Suecia se encuentra en esta situación? Un elemento clave para comprender esto es la creencia arraigada de la sociedad sueca en la capacidad de sus instituciones para moldear a los principales tomadores de decisiones. Esta creencia proviene de una gran confianza en el progreso técnico, la planificación social racional y la ideología modernista. Los suecos todavía perciben a su país como racional y moderno, una percepción que los ciega ante los problemas dentro de su sociedad. Esta ceguera también ha creado una incapacidad y por lo tanto una falta de voluntad para comprender los desafíos que plantea una sociedad multicultural. Por lo tanto, la visión progresista de Suecia ha contribuido a dificultar la integración. El resultado de esta paradoja es que los líderes políticos negaron durante mucho tiempo que existiera algún vínculo entre el tamaño del flujo migratorio y una política de integración efectiva, sobre todo porque la política sueca se caracteriza por una cultura del consenso, a la que le gusta dar una apariencia de racionalidad y progresismo. La transformación de Suecia ha sido tan espectacular como rápida, de un país muy homogéneo a uno muy segregado. Estos cambios reflejan una tendencia de Suecia a experimentar cambios políticos violentos bajo la superficie
del aparente consenso. Así, los conflictos de valores, los compromisos y la ética han sido dejados de lado en favor de visiones utópicas y un moralismo globalista, donde lo que debería ser tiene prioridad sobre cómo es realmente la vida sueca cotidiana. Aunque Suecia es en muchos aspectos un país exitoso, los últimos 20 años han demostrado los límites de su ambición de organizar la sociedad según fríos principios de racionalidad y desapego de la vida real de los ciudadanos. A los ojos del mundo, y de hecho de una gran parte de su propia población, Suecia ha perdido su estatus de país de primer mundo, para terminar a la vista de todos como ese país que nadie quiere ser. Y la propia población básicamente lo avala, porque casi siempre gana el mismo partido. Como notaron los socialdemócratas, siguen teniendo mucho poder. Y esto hay una gran razón psicológica del por qué siempre votamos a los mismos tontos. Y lo explico en este video que aparece ahora en pantalla. Míralo y entérate de todo. Y nos vemos la próxima con otra caída de la civilización occidental. Saludos.